Me dieron 50 millones de pesos de crédito a los 23 años. Todos los errores financieros que uno puede cometer y que yo cometí para que nadie más los vuelva a hacer. ¿Puedes creerlo? Uno hace una compra, la divide, dice, una compra de 10 millones son 200 mensuales, me cabe. Sí. Estamos con una invitada espectacular que es Laura Sánchez, cofundadora de The Gula Group. Ella es una empresaria colombiana del sector gastronómico y de eventos, conocida por este rol tan importante en The Gula Group. Hacen uno de los festivales más importantes en Bogotá y ahora en Medellín. La decisión financiera más inocencia ridícula fue renunciar para dedicarme a los festivales. ¿Cómo haces para conseguir plata para The Gula Group? Te voy a revelar todos mis secretos. Exacto. Debía más de 300 millones de pesos. Yo me daba taquicardia, me ponía a llorar y cerraba el computador. Socia, si te sabes la última de Karol G. Ay, ¿qué pasó? No me digas que terminaron. ¿Está embarazada? ¿Qué pasó? ¿Un nuevo tour? No, que tiene un net worth de 50 millones de dólares, ¿ah? ¿What? Necesitamos ya entender qué hace con toda esa plata. O sea, imagínate lo que podríamos aprender de estas mujeres tan cracks. ¿Cierto? ¿No estás cansada de escuchar que Shakira factura, pero no sabemos cuánto hizo con la tusa? Total. Menos mal aquí hablamos de ese dinero, el que se gana, el que se pierde, el que incomoda e incluso el que se invierte. Este es el espacio donde hablamos de dinero, poder y decisiones entre socias. Yo soy Daniela Rojas. Y yo soy Ana María Acevedo, así que sin más, bienvenidos y bienvenidas a Las Socias. El contenido de Las Socias es solo informativo y no constituye asesoramiento financiero, legal o de inversión. Toda inversión conlleva riesgos. Haz tu propia investigación y consulta con un profesional antes de tomar decisiones. Ni las anfitrionas ni los invitados son responsables por las acciones derivadas de este contenido. Bueno, socia, ¿estás lista para el podcast de hoy? Siempre. Oye, hoy tenemos a una invitada que se ha inventado por 6 años consecutivos los festivales gastronómicos más tops de la ciudad. Es más, de Bogotá y Medellín. Ya te suena, ¿no? Sí. Déjame darte más datos. Escucha estos números. En los primeros 4 años de los festivales, más de 427,000 personas asistieron a sus eventos. 140 marcas aliadas. Ha participado 315 restaurantes y ha generado más de 17,900 empleos, vendiendo más de 1,200,000 platos. ¿Y quieres que te diga lo más chévere? Cuéntamelo, como si no supiera. Que esta persona tan crack que ha logrado sacarla del estadio, lo primero que nos dijo es, oigan, siéntense conmigo a hablar de todos los errores financieros que uno puede cometer y que yo cometí para que nadie más los vuelva a hacer. ¿Puedes creerlo? Sí, yo soy fan de este capítulo que vamos a tener. Sí. Lo llevamos buscando un montón, tratamos de buscarnos este espacio y pues efectivamente les voy a presentar a nuestra invitada espectacular. Ella es Laura Sánchez, cofundadora de The Gula Group. Laura Sánchez es una empresaria colombiana del sector gastronómico y de eventos, conocida por ser directora comercial de Gula Group, empresa que organiza algunos de los festivales gastronómicos más importantes de Bogotá y ahora Medellín. Es ingeniera industrial como nosotras acá, todas ingenieras industriales hoy. Pero de los Andes, Chokis. Sí. Y su rol principal es ser estrategia comercial, comunicaciones y expansión de la marca de Gula Group. Su enfoque principal ha sido convertir una cuenta de Instagram Foodie en una empresa de experiencias gastronómicas y festivales, posicionando a Bogotá como una de las capitales gastronómicas de Latinoamérica, y debo decir que lo están logrando con creces, como que después de todo lo que han movido el mundo gastronómico de Bogotá, eso es algo de lo que yo me siento orgullosa cuando viene gente nueva. Entonces, bienvenida Lau a Las Socias. ¿Quieres ser nuestra socia? ¡Qué bien que lo logramos! Sí. ¿Cuánto tiempo llevamos pedaleándole a esta entrevista? Mucho. Lo logramos. Coordinando agendas, pero no, muy contenta de estar acá. Gracias por la invitación. Bueno, Lau, como decimos aquí, venimos a hablar de dinero, poder y decisiones entre socias. ¿Estás lista? Sí. Arranquemos. Claro, porque prácticamente dentro de todo lo que podríamos hablar nosotras, de comida, de negocios y demás, todo lo queremos igual bajar a los detalles del dinero. Entonces, para empezar, siempre nos gusta que nos cuentes un poquito como de tu historia y qué te hace ser lo que hoy eres. Y también después, si quieres irle metiendo cositas de el dinero y de cómo lo has entendido, sería perfecto para empezar. De mi historia. Pues mi historia hoy tiene mucho que ver con el dinero.
con una quiebra financiera que tuve antes y empezando el proyecto de los festivales. Y también eso me ha permitido conectarme desde esta experiencia con un nuevo propósito, con los conocimientos que tienen también la gestión empresarial para poderlos llevar a la gestión de nuestras propias vidas, con la palabra endeudados, quebrados, con ayudar desde mi experiencia, con la pasión que tengo por el desarrollo personal, que es en realidad lo que me sacó de ahí. Y lo que me permitió trabajar duro, y lo que me permitió tener estrategia, y lo que me permitió que hoy en día pues sea la directora comercial de los festivales, que lo que he hecho en los últimos años es traer la plata a los eventos. Nada más y Y nada era menos. chistoso, pues, Sí. porque yo no empecé ahí. Yo ni siquiera, o sea, a ver, yo siempre digo que nunca tuve problema en hacer dinero, como en que me pagaran. La verdad, siempre tenía buenos trabajos, pero sí en gestionarlo. Y justo cuando empecé los festivales, estaba en un quiebre personal y financiero súper doloroso, súper difícil, con unos retos a nivel incluso como cognitivos, una incapacidad de autogestión de mis emociones, de falta de claridad mental, ¿no? Y entonces, claro, tenía este reto, los eventos que le aposté, yo dije, pues creo que acá hay algo, me voy a mandar a muerte, renuncié, todo, o sea, si yo hubiera hecho cuentas antes, yo siempre lo digo, de renunciar, no hubiera renunciado. O sea, la- menos mal había un la poquito decisión de financiera más inocencia. ridícula fue renunciar para dedicarme a los festivales, fue súper riesgoso, pero cuando ya pues me aterricé y me quebré y bueno, o sea, yo lo cuento porque me gusta hablar de esto y que haya personas que encuentren en mi historia que mucha gente pasa por ahí. Yo copé toda la capacidad de endeudamiento que tenía en el sistema colombiano financiero, No había bancario. un peso más. No había un peso más. Debía más de 300 millones de pesos. Y un día que pues ya no tenía cómo pagar ni mis deudas, ni mi vida, ni nada, absolutamente nada. A mí me entraba un peso Y se iba a y pagar. yo al día siguiente ya lo tenía. Sí, sí, sí. Y claro, y hubo mucho tiempo cuando decidí renunciar, bueno, y dedicarme a esto, que pagué deuda con deuda, ¿no? Entonces, Sí, sí, sí. eso hizo que exponencialmente cayera así a la borda. Pero es que este tema de pagar deuda con deuda viene muy relacionado con que nunca nos enseñaban cómo usar las tarjetas de crédito, Sin ¿no? duda. Creo que para el concepto de, oye, saco de este banco y pago a este y luego me encargo de pagar a este y luego no tener ni idea en cuánto te está costando esa compra de deuda, esos intereses, etcétera, cómo lo estás roleando en el tiempo y cómo terminas pagando 3, 4 veces lo que debías, pero es que es un concepto que no ha entrado en la cabeza de nadie ni en el colegio, universidad, trabajo, en ningún lado. Sí. No, y, o sea, oyéndote hablar, me siento demasiado agradecida de que nos quieras contar todo esto, porque siento que tiene tanto valor también, como uno entiende un error y luego va tomando las decisiones, que me imagino que además fueron unos retos personales súper importantes. Entonces, bueno, no sé si querías decir algo o ya te puedo hacer preguntas. No, que no entendemos los productos que adquirimos. Sí, Sí. de acuerdo. ¿Sí me entienden? Y eso es, yo entiendo, yo culpé el sistema bancario mucho tiempo. Y yo entiendo que también está ahí para aportarnos y apoyarnos y crecer, pero es que eso suena mucho más fácil de lo que en realidad es porque no nos enseñan cómo. Así es. O sea, como que ese tema de los intereses, de que tú pagas mucho más, uno no hace esa suma. Uno hace una compra, la divide, dice, una compra de 10 millones son 200 mensuales, me cabe. Sí, sí, sí. Yo decía mucho eso, me cabe, me cabe. Y yo juraba que si me seguían dando créditos, era porque me cabía, era porque era seguro, no Sí. porque uno Sí. Ustedes están haciendo el trabajo y se aseguraron que yo puedo pagar. o sea, están los estudios de riesgo, ¿no? Pero los estudios de riesgo no son estudios que toman en cuenta tu riesgo como persona. Es el riesgo de un sistema robusto. Entonces, obviamente que al sistema le cabe, pero a uno, a la vidita de uno,
a las cuentas de verdad no le cabe esos riesgos. Entonces, como que yo creía desde una inocencia, pues, o sea, ridícula, que el sistema tenía mi espalda. Y lo tiene cuando uno sabe usarlo a su favor, ¿sí? Ya hice las paces y precisamente pues creo que eso es lo que uno tiene que aprender a usarlo a su favor, pero uno jura que está todo bajo control. Uno jura que las cuentas matemáticas de la cabeza lo van a llevar a uno a tenerlo bajo control y a tener como seguridad en ese aspecto. Y yo creo que también pues todos confiamos mucho en uno mismo, ¿no? O sea, también nacemos, a pesar de que, por ejemplo, yo estuve tantos años con una autoestima muy, muy bajita, por eso, pero porque tenía una autoestima bajita, también siento que me llevé allá, ¿no? O sea, total, como que todo no está tomaba correlacionado. responsabilidad de mi vida, no hacía cuentas, solo quería escapar, viajar, que llegara el fin de semana para Sí. poder irme de viaje, para poder pagar viajes a créditos. O sea, como que realmente creo que esa inconsciencia cuando hacíamos, bueno, me puse a ver las fotos del 2016 del Trend. No, yo decía, ¿Cómo esta era? mujer no pensaba. No pensaba. Viajes, Pura rumba. compras, rumba. Sí, rumba. Y la Yo tarjeta amo de rumbear crédito todavía. full. Amo rumbear, amo bailar, amo la gente, amo la música así duro. Pero no pensaba nada. O sea, oigan, no hacía unas cuentas. Hoy, afortunadamente, hay aplicaciones, ¿no? O sea, hay más herramientas, personas que se dedican a enseñarle a la gente sobre sus finanzas personales como ustedes, a hablar del tema. Pero hace 10 años, No. una Pues, niña de 24 años que solo gastaba. imagínate esta historia, Lau. Yo estudié carrera relacionada con finanzas, salí, mi primer trabajo fue en un banco. Mis papás no era que no me hubieran hablado mucho de plata y de finanzas, pero pues sabía cosas básicas, tenía mi cuenta, sabía que era un crédito, ¿sabes? Como que estaba trabajando en un banco y me acuerdo que el banco lo primero que hizo cuando entré fue como, mira, tu tarjeta de crédito, todos los empleados del banco tienen su primera tarjeta de crédito. Y ese día, el primer día, salí con mi tarjeta de crédito y pasé la calle y me compré la lonchera en la que iba a empacar la comida para llevarla a mi nuevo trabajo. Fue mi primer trabajo en toda la historia. Bueno, no en la historia, cuando me gradué. Y yo llegué al banco de nuevo con mi comprita, me metí a la página del banco y yo, no se ve registrada la compra de la lonchera. Evidentemente, yo no tenía ni idea que eso se demoraba un rato, más en esa época, o sea, era como 4 horas, 5 horas. Y yo empecé a paniquearme, yo dije, estoy robando al sistema. Como mi tarjeta de crédito es una especial de colaboradora, estoy robando al sistema, ¿sabes? Como me podría ir a comprar un Ferrari y nadie se va a enterar porque mi tarjeta no está haciendo match en el sistema. Y me quedé así sentada y dije, no, tengo que hacer algo. Y me paré y me fui a la sucursal y les dije, me dieron una tarjeta dañada porque hice compras y no se ve reflejada y no quiero robar al banco, entonces para que me la arregles. Y la señora fue como, amiga. Así de mal estábamos. Amiga, tienes que esperar un par de horas, nadie está robando el sistema, vete a trabajar. Y yo, pucha, qué estúpida, ¿sabes? Como que inocencia. Y es porque, y eso fue una lonchera, imagínate, ¿sabes? Bueno, esa fue mi primera experiencia con una tarjeta de crédito. Yo creo que a todos nos ha pasado cosas así como nada que ver, que uno no entiende y que hubiera sido mucho más fácil si alguien lo hubiera medio cogido de la mano a uno para llevarlo en el camino, ¿no? Pero, Sí. ¿Quieren oír a ver, mi primera experiencia con tarjetas de Obvio, crédito? obvio, sí. a eso vinimos. Yo salí de la universidad, empecé a trabajar, hice mi práctica, después me quedé en una multinacional y me quedé, me contrataron y ganaba bien comparado con mis compañeros. O sea, la verdad, yo dije, la toteé. Fui a abrir mi historial crediticio, que porque si uno no abre pues tarjetas Sí. de crédito no tiene historial crediticio, no sé qué. Entonces fui, llevé mis papelitos, todo, certificado de trabajo, me volví, después la señora me llamó que ya estaba todo listo, volví y me acuerdo perfecto que me sacó 2 tarjetas de crédito. Y yo, ay, ¿por qué me estás dando 2? No, es que no te puedo dar sino 2. Ah, ok. Me dieron 50 millones de pesos ¿Qué de es crédito esto? a los Sí. 23 años. Con el primer trabajo, no, Sí. ¿Y saben qué hice? ¿Qué? los acertaste. Me los Gracias. rumbié y me los viajé. Obvio. Pero en nada, así. Y hay una cosa que yo hablo mucho, que
Lo que es adictivo de los gastos, del gasto, es el comportamiento que tú tienes y que te genera. Entonces, cuando tú tienes créditos y tarjetas de créditos y no lo sabes gestionar con inteligencia, ni siquiera has caído en cuenta, o sea, yo jamás, miren, hasta que me quebré, entendí cómo funcionaban los intereses. Nunca, o sea, estuve mucho tiempo, de verdad, no sé, 7 años, usando créditos así, sin entender. Y me los gasté tan rápido que creen que fue lo que hice después. Pedir otro. Obvio. Obvio. Otro. Viajé. Cuento que yo creo que esas tarjetas tuvieron un viaje a Ibiza que hice de rumba con mis amigos, que ellos tenían la posibilidad de ir. Sus papás les pagaban los viajes. A mí no. A mí tocaba a mí. Entonces yo pues tenía tarjeta, me cabe. Es que nunca hice un presupuesto de viaje. Nunca sabía cuánto me gastaba. O sea, No, era tú sentías un que nivel de tenías 50 inconsciencia. millones en tu Sí, cuenta. hacía parte Plata, de tu patrimonio, cash. Sí. no de tus Sí. pasivos. De hecho, ahí es que justo todo lo que quiero preguntar es devolvernos unos pasitos para atrás y entender a ti cómo te hablaron de plata desde el inicio. Como que En te tu decían casa. en tu casa, que hablaban en tu familia, incluso qué primeras lecciones te dieron del dinero, que pueden ser, sí, comentarios o como tips o nada, ¿sabes? Pues miren, a mí nunca me hizo falta nada. Mis papás siempre me dijeron ahorra. Nunca ahorré. Nada, en peso. Y yo tenía varios tíos que eran comerciantes. Entonces, ellos pues tenían negocios, yo iba, muchos vivían en Armenia, entonces yo iba y trabajaba en sus negocios, en sus supermercados, otra tiendita, así. Entonces, como que siempre el tema de vender lo entendí y de los negocios. Vi también muchos familiares pasar de todo a nada. Em, y en el colegio yo vendía cosas, lo que se me ocurriera. O sea, hacía billeteras en FOMI, se me dan las manualidades, no me quedan divinas. Para la edad que tenía, me las compraban mis amiguitas, te digo. Son las primeras billeteras de mis amigas las hice yo, con FOMI. Eso está Necesitamos muy una pro, foto de porque eso. yo vendía Collares, dulces, pero pues eso no tiene collares, mucha... vendí dulces, vendí sándwiches. Me castigaron muchas veces del colegio porque Estaba obviamente no se prohibido. podía y me Sí. cogían no sé qué y yo volvía y Increíble. dele y todo me lo gastaba. O sea, nada. Mi mamá siempre me daba la primera inversión, yo le pagaba y ya. Entonces yo siento que, bueno, también vi momentos de escasez, ¿no? A veces que uno quería algo y era no hay. Pues no podemos. Pero nunca me hizo falta nada. Mis papás fueron súper juiciosos, siempre. Inversión nunca aprendí, porque en mi familia, digamos que no había inversiones. Entonces, la palabra inversión y el proyectar la estabilidad financiera cuando estemos viejos, Sí. ¿cierto? Y no productivos a través de las inversiones y esa necesidad, pues yo en mi cabeza hasta hace muy poco como que me entró. Entonces no sé qué me pasó. No tengo ni idea qué pasó. Pero tipo lo habla, porque yo igual estoy ¿qué pasó? pensando acá como seguramente ellos manejaban bien la plata, pero si no te lo comunicaron o no fue como una lección clara, justo lo que está haciendo hoy mi socia súper crack con sus hijos de cómo, Estás hilada. perdón, de cómo organizan su plata, cómo la dividen entre ahorrar, ayudar a otras personas, invertir, pues es de verdad un ejercicio que tiene que ser muy consciente, que se tiene que hablar, que se tiene que transmitir, ¿no? Así como uno transmite los valores de la familia, ¿no? Entonces, esto no fue algo que pasó, según te entiendo. Yo creo que mis papás siempre confiaron en mi inteligencia. Nos costan niñas inteligentes, ahorra, no gastes más de lo que ganas. O sea, hay 3 reglas que a mí me quedaron de esta experiencia. A ver. Ahorra, no lo hacía. No gastes más de lo que ganas, obviamente tampoco. Y no pagues deuda con deuda. Las 3 me las dijeron mis papás. Y las 3 las Y hiciste. las 3 llegué a hacerlas, o sea, así al tiempo. Sí. Pero yo creo que sí, yo creo que independientemente de la confianza que uno tenga en que los hijos le cala el mensaje,
No es lo mismo sentarte a hacer con ellos el primer presupuesto. Total. No es lo mismo hacer un poquito de vigilancia y de acompañamiento a que el mensaje les quede de verdad. Mira, yo le hago el símil a mis hijos de las finanzas y la alimentación, y es como un músculo que tú tienes que entrenar, ¿sabes? Como cuando tú les dices a tus hijos, oye, tienes que comer verduras, frutas, proteína, carbohidratos, si comes helados todo el día, no está bien, si te comes uno, está bien, ¿sabes? Como, pero si yo les digo eso un día y luego no se los vuelvo a decir el resto del mes, pues hasta ahí llegó el mensaje, ¿sabes? Yo todos los días que me siento con ellos, justo ayer estuvimos con Lorenzo hablando porque yo no quiero comer aguacate, quiero comer otra verdura, pero no me gusta ninguna. Entonces yo, bueno, empecemos a probar diferentes verduras. Y él, ¿pero por qué? Entonces, y esta comida la hemos tenido 100 veces y la vamos a tener 100 veces más, ¿sabes? Y lo mismo sucederá con esto. O sea, como te decía Dani, tenemos las 4 bolsitas de ahorro, inversión, gasto y ayudar a alguien. Y hay veces es que, ¿pero por qué tengo que ayudar a alguien? Y yo, amor, porque ayudar a alguien es igual de importante a gastar, ahorrar o invertir. Es igual de importante. Pero hasta que esto no, mejor dicho, quede ya tatuado en el fondo de su conciencia, uno no puede dejar de tener la conversación. Así es sencillo. Y hablando de esto, hay un tema que me gusta aquí cuando estamos hablando de esos primeros años y las finanzas, y es como entender esas creencias que tenía sobre el dinero que han permanecido, pero también otras que has tenido que identificar y reaprender, que creo que también han sido muchas de esas, de identificar que, por ejemplo, el dinero en alguna época te daba estatus, poder, autoestima, y luego fue como, pucha, quizá no lo estoy cogiendo de la manera correcta como una herramienta para fortalecer mi autoestima, pero cuéntanos tú cómo la ves. Yo creo que el cambio más grande que yo tuve con respecto a la forma en la que veía las personas que tenían dinero es que ya no admiro las personas que tienen dinero y no son personas. Ay, me encanta, eso O pongámoslo en sea, un... realmente lo que yo más admiro de alguien son sus valores. Uf. Es la forma como tiene genuinamente coherencia con quién es, cómo se comporta con los demás, cómo ve el mundo, ¿no? O sea, como a mí la plata ya no me da admiración. Gracias a Dios estoy en esta posición, ¿no? Pero de verdad sí creo que dentro de este camino también me di cuenta de lo que hace la plata en las personas, ¿no? Tanto bueno como malo, independientemente de la situación en la que uno esté, de lo sedienta que está la gente por el dinero y que pasa por encima de todo el mundo. Y pues yo respeto, digamos, como que cada quien tenga sus objetivos, pero a mí no me da admiración, punto. O sea, creo que eso ha sido como lo que más me pasó. O sea, yo una persona que está regocijada en dinero y no es persona, no me Sí, provoca chao. nada. Me encanta. Justo nosotras cada vez más le estamos metiendo a nuestras conversaciones de dinero el concepto de la riqueza, que implica riqueza financiera, pero también riqueza en relaciones, en propósito, en tiempo, ¿no? Como que es mucho más compleja. Y me encanta que lo pongas así porque sin duda nosotras como que abogamos porque las mujeres tengan mucha plata y se vuelvan socias y tengan negocios rentables y se vuelvan millonarias si se quiere, pero simplemente porque sabemos que si esa plata ya le llega a una mujer que tiene riqueza en muchos otros sentidos, va, y lo hemos repetido 1000 veces acá, es un apalancador, es una lupita de volverse la persona, como potenciar lo que tú ya eres, ¿cierto? Entonces me encanta porque sí, de todas formas es esta conversación constante de qué chévere que tengas plata, pero estás poniéndole atención de qué hace la plata en tu vida, para bien o para mal, como ojalá siempre esté hacia el lado de la luz y estés haciendo cosas chéveres con eso y no yéndote a una sombrita en la que te está llenando, no sé, inseguridades o de miedos o de ahora más necesidad de demostrar más que tienes, no sé, mucha capacidad para viajar, para comprar cosas, porque al final ahí es donde se desvirtúa todo lo que estamos haciendo acá. Sí, lo que pasa con una persona, digamos, como que está solamente concentrada, o sea, ¿no? Como que está, pues yo siento que está tan confundida con lo que significa el dinero en su vida, es que pasa por encima de los demás. Y eso es peligroso incluso,
sea, eso no genera valor en la sociedad, eso realmente no está ayudando. Total. Por más de que tenga negocios que están creando valor para esa persona, como persona, pierde la capacidad de aportar a la sociedad, ¿cierto? A sus círculos cercanos, a sí mismo, ¿no? Como que De acuerdo. se vuelve peligroso incluso para la persona misma esa Sí, situación. Total. Bueno, Lau, yo tengo muchas ganas de saber cómo haces para conseguir plata para The Gula Group. Te voy a revelar todos mis secretos. Necesito, Exacto. por favor, necesito entender uno, cómo hace unos festivales tan grandes, tan imponentes, tan impresionantes con marcas top. O sea, el año pasado estuvieron con Osaka, que creo que fue cuando yo vi Osaka en un festival de comida, fue como, ¿cómo hacen para lograr esos convenios, esas marcas, esa acogida? Incluso cómo hacen para lograr el buen clima, ¿sabes? Como que todo tiene su chiste. Todo Y tiene necesito su que nos ciencia. digas cómo lo haces. Súper. Miren, yo creo que el éxito de esto es que cuando nosotros empezamos a crear estos festivales, las primeras conversaciones fueron en agosto del 2020. Imagínate. Es decir, que estábamos en plena pandemia. Encerrados. Y en ese momento, nuestros socios, que son los productores, tengo dos socios, uno de ellos son los productores de los festivales, son que los montan, tienen experiencia hace más de 20 años haciendo conciertos, eventos de alto impacto y querían hacer una feria de comida en Bogotá. Ok. Yo ahí vivía con Alejandro, viví 6 años con Alejandro y habíamos empezado estamos en pandemia encerrados y habíamos empezado con la idea de trabajar juntos, de hacer algo. Entonces llegaron ellos y nos dijeron, queremos hacer una feria de comida en Bogotá. Y nosotros, una feria de comida en Bogotá, pues estamos encerrados. O sea, ¿cómo que es esto? Sí, muy raro. Justo te estaba pensando porque llegó la idea en la mitad de un encierro, ¿sabes? Tenían No, visión, fue visionarios. muy chistoso, voy a hacer un paréntesis. Entonces, yo vivía con Alejandro Ajá. y como 2 años antes del 2020, él había llegado de una visita a unas ferias de comida había habido una en Argentina, otra en Lima, y entonces llegó a la casa y me dijo, no, estuve en esto, no sé qué, y yo había estado visitando en ese momento Buró, y estando en Buró había como una parte gastronómica y yo dije, esto está súper chévere como para que Bogotá Eats tuviera una parte, pero no trabajamos juntos, tuviera como algo físico, bueno, entonces cuando él llegó a hablarme de su experiencia, yo le dije, oiga, venga, pero pues se puede, imagínatelo. O sea, O sea, tú le hiciste el pitch de la idea a Alejandro. no trabajamos juntos, nada, pero pues Me era su amiga, encanta. siempre nos dimos consejos en el sofá, ¿no? O sea, de negocios, de lo que fuera. Y entonces le dije, no, imaginémoslo. Entonces nos fuimos a las 12 de la noche a comprar un tablero borrable que se llamó El Tablero Las Grandes Ideas. No lo puedo Y creer. bajamos Ay, ya quiero un tablero. juntos, como en la cocina de la casa, la idea de lo que sería un espacio físico de Bogotá Eats en ese momento. Pero yo pues sí, o sea, nada, como amiga, sí, dale, dale, bueno, listo, súper. Entonces, bueno, eso quedó ahí, lo metió detrás de su cama y hasta ahí quedó. Yo le pregunté un par de veces como, bueno, que yo le había dicho, no, pues voy a hablar con la Euro, bueno. Y yo, ¿qué pasó? No, nada, bueno, ahí murió. Entonces, cuando llegaron nuestros socios con esta idea, yo acababa ya de empezar a trabajar con él en Bogotá Eats, en montar propuestas Tú ahí de ya habías contenido para renunciado. marcas. No, yo no, ahí seguía trabajando, En simplemente. la consultora. Ahí ya les contaré más. Ahí estaba en un momento emocional durísimo, porque me di cuenta que tenía un problema con el dinero. Pero pues obviamente esto era callada, pues yo seguía mi vida. Bueno, entonces cuando ellos llegaron con esto fue como, uy, esto te parece algo que de pronto Sí, fui el yo. destino te lo mandó Sí, 2 fue como, veces. Y yo vi un potencial muy grande en montar esto. Yo creí mucho en este proyecto. Creí mucho también en lo que yo podía aportar en el proyecto. Entonces, como a los 3 meses o 4 meses renuncié y me dediqué solamente a los festivales y a trabajar con Alejandro en Bogotá Eats, a salir a mi cara, bueno, a crear algo, un ecosistema, ¿verdad? Que fuera potente y que nos permitiera que un año después, o sea, en septiembre del 2021, lanzáramos nuestro primer festival. Y recibiéramos 24,000 asistentes. Qué locura. Dios mío. Pero con todo esto, cuando nosotros empezamos a conceptualizar el evento,
Y Alejandro pues tenía en ese momento ya, digamos, como había empezado en la industria restaurantera también, pues nos dimos cuenta que era una industria que estaba súper golpeada por el COVID, ¿verdad? Claro. Habían estado encerrados, que era, o sea, tenaz. Totalmente. Entonces, la intención siempre fue que fuera un ejercicio de caja y un ejercicio económico para ellos. Que no fuera que nosotros nos sentáramos, porque lo hicimos, con nuestra presentación en PowerPoint, con unos restauranteros muy cracks. Venga, confía en nosotros y esto es un ejercicio de visibilidad, ¿no? No. Eso tenía Vas a que hacer ser plata. Sí. Ujú. Vamos a hacer todo lo posible porque usted acá saque caja, que es importante para recuperar su negocio, pararlo. O sea, de verdad fue una ayuda financiera en ese momento para muchos restaurantes que trabajaron con nosotros como los primeros años. Entonces, Se me querer pone la eso piel de gallina. nos obligó a construir un modelo de negocio que fuera sostenible, pero en donde los patrocinadores y las personas a través de su boletería, el pago de la boleta, fueran quienes lograran que nosotros pudiéramos crear un evento de esa magnitud, de esa calidad, que fuimos perfeccionando en el tiempo. Hoy en día la verdad es que pues todo el equipo de producción y operativo, los procesos que tenemos con los restaurantes son limpios, divinos, Sí, muy ya bien andan. pensados. Entonces, claro, como teníamos esa necesidad, el construir valor para todos los públicos, como digo yo, tenemos demasiados clientes, ¿no? Entonces, los restaurantes son nuestros clientes, los patrocinadores son nuestros clientes, los asistentes son nuestros clientes. Entonces, Claro. pensar en que genere valor para todos los públicos fue, yo creo que es lo más bonito que hemos podido construir desde el día uno y que nos ha permitido que los patrocinadores confíen en nosotros, confíen en el producto, que incluso cuando yo me siento a vender los festivales me siente con confianza. Total. Porque conozco el equipo que está detrás, conozco los procesos, todo lo que le metemos es mucha creatividad, mucha estrategia, mucho pensamiento, de verdad, a mejorar todos los días, a estar haciendo análisis de lo que nos funciona, lo que no. Y nuestro objetivo nunca ha sido crecer desmedidamente, sino hacer muy bien lo que empezamos a hacer. Y hoy en día ser líderes en la creación de festivales gastronómicos en Colombia, pero también en Latinoamérica, estamos haciendo algo espectacular. Vienen de otras ciudades a ver qué está pasando en Bogotá, Sí. como así que festivales gastronómicos, como así que ahora es una capital gastronómica de Latinoamérica. Y eso ha sido de verdad hacer las cosas con detalle, con atención. Le he aprendido muchísimo a mis socios seguramente también me habrán aprendido mucho de muchas cosas, pero creo que lo hacemos con la intención de llegar a la mayor calidad posible y generación de valor a todos los públicos. Y creo Total. que eso nos permite que el trabajo de todos también sea un poquito más fácil. Qué Sin que sea espectáculo. fácil, ¿no? Sí. Porque No, eso te iba a decir, como hemos visto tantos festivales y bazares y temas que hacen 2 años muy buenos y en el tercero es como ya no estuvo tan chévere o ya no, la convocatoria no fue tan bien o el evento no salió bien, está desordenado, ta. En cambio con ustedes es año tras año, de alguna forma la siguen toteando cada vez y se reinventan y hacen cosas diferentes. Como ese proceso de creación y de innovación también debe ser muy importante dentro de Bula Group. Además, es. liderado por ti, me imagino. liderado por 4 cabezas. Ok. Somos pues mis 2 socios, Ajá. Andrés y Alejandro, y Cami, que es la directora de producción. Y no, la verdad es que a pesar de las duras y las maduras, pues siempre nos sentamos a manejar el barco, a querer Divino. eso, sorprender. Creo que lo que más hemos querido en la vida siempre es que las personas que vayan a un festival, así sea el mismo tipo de festival, pero tenemos 3, ¿no? Tenemos Burgerville, que es el que viene ahorita, este fin de semana. El papá de los El papá de los asados. asados y Bogotá está cielo Ajá. abierto. Que las personas cuando vayan sientan que están llegando a un festival diferente. Obvio. En todo sentido. Entonces, el menú, lo que crean los restaurantes para el evento, es súper importante. O sea, que la gente diga, comí completamente diferente, esto está espectacular. El nivel, oigan, que hemos visto de los restaurantes y de la oferta gastronómica que tiene hoy Bogotá, no les puedo explicar, es que lo hemos visto de primera fila. Sí. Cómo los chefs están metiéndole absolutamente todo para tener mucho mejor nivel un año tras año, para ser más creativos, para lanzarse,
para unirse también, porque hay mucha camaradería que hay en los eventos, los chefs incluso van y ven las creaciones de los demás, ¿no? Entonces en nuestros festivales participan con 2 platos y crean platos solamente para el Solo evento. para el festival. Y eso es muy interesante y hemos logrado construir un laboratorio creativo para nuestros chefs Ay, que para todo, que o se sea, desarrollen. todo mal hacer este podcast a la hora del almuerzo. O sea, tengo hambre Sí. en este momento. Estoy pensando como en un perrito En la de hamburguesita. cangrejo, de Sí. langosta del cangrejo, no me acuerdo Sí, qué de era. ideal, Ay, de ideal. de Uy, ideal. qué ideales, guau. Pero como con mantequilla. No, Sí. no, o sea, ya me morí, pero bueno. Sí, yo, o sea, sí, no podemos seguir pensando en comida, entonces voy a cambiar un poquito el tema. Fantástico. Pero para ubicarnos un poquito entonces en tu vida, cuando empezó The Gula Group, estaban en pandemia, tú estabas decidiendo si renunciar o no, y estabas todavía, que nos dijiste que nos ibas a mencionar un poco más, en una situación muy compleja con el dinero. Ubícanos un poquito qué estaba pasando. Entonces, cuando llegó el 2020, yo estaba manejando la oficina para Colombia y Latinoamérica de una consultora española que hacía y hace todavía estrategia de identidad y posicionamiento. Eso, para resumirlo, es plantear la visión y la identidad de una empresa, entendiendo su potencial y su capacidad de diferenciarse en el mercado en el que está. O sea, es posicionarla lo suficientemente bien dentro del mercado en el que está para que esa identidad y ese posicionamiento te jale como negocio y Ush, te me permita encanta. romper límites, abrirte y crecer aceleradamente. Entonces yo hacía eso y en el 2020 me iba a ir a abrir la oficina en Málaga. Yo siempre había dicho, quiero vivir en la playa, en la playa, en la playa. Entonces yo había hecho cuentas, ¿no? Deudas, euros, no, esto lo tengo solucionado. 4 veces pesos, vámonos. O sea, ajá, o sea, Me cabe. entonces, pues bueno, yo me iba a ir a vivir, que habíamos contratado a una persona también para entrenarla aquí, para que me reemplazara con mi jefe, que la verdad lo estimo todavía muchísimo y le aprendí mucho, es un crack. Y cuando llega la pandemia, pues primer mes se pagó todo, segundo mes se pagó todo, pero ya después era como que ni idea si me iba a ir a Málaga, ni idea, o sea, como que está pasando y mi jefe me dijo como Laura, pues estamos en una situación difícil, yo quiero que tú sigas trabajando conmigo, no puedo decirte cuándo, qué, o sea, qué va a pasar, pero te pago a ti o le pago a las personas que están trabajando contigo. Oh Y my yo, God. yo tengo unos ahorritos, me voy a vivir donde mis papás, tranquilo, no sé qué, nada, absolutamente nada. Y, y la verdad, eso fue desde la mejor intención, obviamente, que yo tenía, pero volvemos a lo mismo, unas cuentas paupérrimas. O sea, como que si yo hubiera aprendido a hacer cuentas ahí, yo no tomo esa decisión tampoco. Sí, sí, sí. Pero pues la tomé y entonces estuve unos meses, digamos, como en unos acuerdos con él en donde pues no me podía pagar inmediatamente, pero seguía trabajando, etcétera. Y eso me abrió un hueco muy rápido, muy rápido, muy rápido. Y pues yo hablo mucho de las consecuencias emocionales y mentales del sobreendeudamiento, porque cuando tú estás así en problemado, tú dejas de pensar claro, estás preocupado. Total. Oigan, yo empecé a consumir todo el contenido de espiritualidad que existía en mis redes sociales. Todo, o sea, uno empieza a colgarse Sí, sí, de lo sí. que puede, porque pues no piensa claro. Y también obviamente empecé a, bueno, estaba desde aquí trabajando en el proyecto que me iba a ir a abrir allá. Proyecto súper bonito que nos acabamos de ganar la licencia por 3 años. Y entonces yo estaba trabajando con horarios de España porque todo acá se me cayó. Todo. Unos proyectos espectaculares que me ha ganado justo y que íbamos a empezar. Todo se paralizó. Y estaba encerrada en la casa y trabajaba en unos horarios raros. Y la verdad es que me fui deprimiendo, deprimiendo, Claro. deprimiendo, deprimiendo, sin mostrar nada. O sea, esto era, pues uno la verdad no le cuenta ni a su familia más cercana, ni a sus amigos. O sea, claro que yo creo que mis amigas se daban cuenta que yo estaba mal, pero la razón y el origen real de eso, ni siquiera creo que yo era capaz y consciente de entender las consecuencias tan gigantes que tiene sostener una deuda de ese tamaño. Entonces, bueno, esa era mi situación en ese momento y
nos encerraron, Alejandro empezó a hacer videos en la cocina de nuestra casa, yo empecé a ver el que hacía, él empezó a ver yo también qué hacía, pues me oía todo, me veía trabajando y un día fue como pues Lau, acá está Bogotá y tal, y yo, ¡tin! Interesante, yo creo que puedo Me encanta que sumar tenías cositas. un gran recorrido en Sí. habilidades demasiado necesarias que uno como emprendedor a veces le faltan de como, bueno, Demasiado ¿cómo hago que esto se vuelva necesarias. realmente estratégico y pueda crecerlo? Y tú literal eras esa cabeza, o sea, No, yo vendía proyectos súper grandes en esa sí. consultora, mis clientes eran la Organización Sanitas Internacional, cuando quiso convertirse en Keralty, que acá no quedó Keralty, pero sí las maripositas. Ese proyecto lo trabajé con mi jefe y cliente EPM, o sea, clientes corporativos como muy grandes. Entonces, claro, pues yo, pues como que dije, yo creo que puedo tener cositas para sumarle a esto. Entonces ahí empezamos a trabajar juntos, a construir proyectos y negociaciones para marcas un poco más robustas, que dieran base. Y cuando empecé ahí a trabajar con Alejandro, ahí llegaron nuestros socios y como 3 o 4 meses después, a final del año, el día que mi jefe me dijo, "Ah, ahora sí, vente para Málaga", yo era la conversación que ya lo No, había citado para decirle que el iba a mismo renunciar. día. Sí. Y Dios a partir mío. de ahí, pues sostenerme pagando deuda con deuda duro. ¿Cuánto Porque, tiempo te demoraste en lograr salir? uy, no, muchos años. Muchos Muchos años. años. O sea, yo ¿Y creo qué que, cambió? O sea, en qué dices como este fue el aprendizaje que me ayuda a darle la vuelta a esto. pues lo primero, creo que yo empecé a hacer periodos de sobriedad antes de los eventos, porque, claro, mientras más embollada estaba, más quería escapar de mi realidad. Y la verdad es que, pues, tenía grandes amigos, a mí me encanta rumbear, me encanta bailar, lo que más me gusta en la vida. Y, y entonces empecé a tomar más. Y cuando ya estábamos, no sé, pónganle, faltaban 4 meses antes del primer evento, ahí fue donde yo ya estaba más embollada, o sea, yo llevaba muchos meses pagando deuda con deuda, calladita así, sosteniendo todo, y me di cuenta que si yo seguía así, no iba a lograr lo que tenía que lograr con los eventos. Entonces, me acuerdo perfecto que para el primer festival, que fue en septiembre del 2021, hice 3 meses de sobriedad, Cero. Alcohol, o sea, sobriedad. o sea. Y empecé a pensar mejor. Y yo, ok. Como a tomar decisiones más. Yo siento que lo que me empezó a pasar ahí también fue que empecé, no tienes tantos picos de emociones, ¿no? Entonces, como que están en una franja, claro que uno todo el tiempo fluctúa, pero ya no es como que uno está en una montaña rusa emocional, piensas un poco más claro, puedes tener mejores ideas, decides más rápido también. Entonces, me empecé a dar cuenta que mi cabeza tenía muchas respuestas y que yo, si me metía más acá, iba a poder hacer mejor las cosas. Después, bueno, seguí, no sé qué, bla, bla, y después antes de cada evento hacía periodos de sobriedad, porque en verdad eran muy retadores. Para mí, aparte de que ya de por sí son súper retadores, para mí era, o sea, era como, yo lo veía como tareas imposibles, pero yo sabía que era posible, entonces yo tenía que encontrar la forma de acercarme más a lo mejor que yo pudiera entregar para cada uno de los eventos o en mis tareas o en todo. Y creo que durante muchos años sostuve la deuda, aprendí a dejar de culparme, a tenerme mucha compasión, porque ojalá eso fuera, no, en un día yo lo soluciono. Yo, No. toda la plata que he hecho en los festivales, pago mis deudas, he podido vivir y he podido tener dinero para invertir en los eventos también y crear, ahorita que estoy creando un nuevo proyecto. Pero fue muchos años. Entonces, sostener eso creo que son las habilidades más importantes, encontrar cómo nosotros podemos salir de nuestras deudas sabiendo que no va a ser rápido, no va a ser inmediato, pero tienes que encontrar la forma de seguir disfrutando tu vida, de no sentir, de pelear con el síndrome de impostor, de Total. tenerte mucha compasión, de querer realmente tomar decisiones que te ayuden a salir de ahí, porque uno todo el tiempo se está como bloqueando, ¿no? Es como que estás todo el tiempo ahí Total. metiéndole el...
O de pronto, Estirando el pie. perdón, un comentario chiquito, o de pronto también caer mucho en la desesperanza, como de igual nunca voy a salir de esto y entonces ir cavando un hueco cada vez más grande. Entonces me parece muy lindo como todo ese proceso emocional, mental que tuviste, que también era como, si se sale, obvio, toma tiempo, hábitos, seguramente, me imagino que hiciste unos muy buenos hábitos de organización, de cómo ibas saltando la deuda, pero específicamente no caer en esa desesperanza, que siento que muchas veces es muy grave. A mí hay un tema que me gustaría hablar contigo porque estoy viendo como la diferencia entre la Lau del 2016, que tenía muchos amigos, muchos viajes, muchas cosas, pero nadie sabía lo que estaba sucediendo detrás y como gran problema con el dinero en ese momento. Y hoy, 10 años después, que literalmente está sentada aquí a pregúntenme todo lo que hice mal porque quiero contarles todo. Y lo digo porque un poco lo que queremos hacer, Dani y yo, con el podcast es normalicemos la conversación del dinero, que el dinero debe ser un tabú, que no sea complejo, que no sea difícil, que no sea lejano, que no sea solo de los hombres o de los tíos o de los hermanos, sino que se pueda hablar entre amigas. Pero, ¿cómo fue para ti pasar de el silencio alrededor del dinero y que tus amigas supieran que algo estaba mal, pero no que estaba mal relacionado con el dinero, a sentémonos a hablar de plata, chicas, que tengo muchos que enseñarles? Cuando yo me hice la pregunta, ¿cierto? Pucha, Laura, si a ti no te ha hecho falta nada, si eres ingeniera industrial, si te consideras una mujer inteligente, ¿por qué carajos? ¿Cómo llegaste aquí? ¿Sí me entiendes? O sea, es como, ¿qué es lo que lo lleva a uno a tener tantos niveles de endeudamiento que de verdad estés siendo tú, estés poniéndote tanto en tu camino, ¿no? Y me di cuenta que pues hay un sistema que está construido para eso, que tú lo usas bien o lo usas mal, porque los sistemas al final, dependiendo del uso que tú le des, son sistemas, o sea, tienen efectos reales. Entonces, cuando yo caí en cuenta del sistema, dije, esto le debe pasar a mucha gente. Y ya cuando empecé a respirar, cuando la gente empezó a ver que yo tenía también como un proyecto exitoso, pues eso me llenó de fortaleza y me llenó como de seguridad para decir, así no lo tenga resuelto, Lo voy a resolver. voy a hablar de esto. Me encanta. Y empecé a hablar primero de eso en mis redes. Y lo que pasa es que mientras yo más hablo de esto, más gente se acerca a mí. Entonces me dice, miren, me ha pasado en reuniones que uno diría, no, acá todos, mejor dicho, súper resuelto. Y se acerca alguien súper silencioso y me dice, Lau, yo creo que yo estoy en esa situación que tú dices. Yo he identificado 3 etapas, las voy a decir rápido. A ver, me encanta. Alcanzo. La primera etapa es una etapa de negación. Es una etapa en donde uno jura y rejura, pero de verdad jura que lo tiene bajo control. Todo está Ahí es bien. donde yo le decía a mi mamá, no, mami, Dios proveerá. Yo misma, ¿no? También. Ahí es donde uno no hace cálculos de cómo están avanzando sus deudas. Ahí es donde uno sigue gastando más de lo que gana, donde no lleva donde hace cuentas acá. O sea, yo juraba que yo sabía sumar y restar en mi cabeza. No, no lo sé hacer. Eso es mucho más complejo que eso. Entonces, esa etapa de negación. La segunda etapa es la etapa que llamo la quiebra. Y es cuando uno, por X o Y, ya no puede seguir sosteniendo esas quiebras o cae en cuenta que tiene un problema de verdad con el dinero. Entonces, ahí te rompes todo. Porque tienes una luz de conciencia y esa luz de conciencia te hace aterrizar y te hace saber que tienes un problema que te va a costar tiempo solucionar, que te va a tocar hablar, que te va a tocar pedir ayuda, pedir plata, seguramente. Entonces, ese es el segundo momento que es durísimo, ahí te desgarras así, tenaz. Y después cuando ya estás desgarrado, viene la tercera etapa. Y es cuando uno tiene que ser consciente, todos los días te paras y dices, tengo un problema. ¿Cuánto es? ¿Cuánto debo? ¿Cómo estoy avanzando? Miras un Excel. Así te dé taquicardia y yo me da taquicardia, me ponía a llorar y cerraba el computador. O sea, la primera vez que yo pude hacer las cuentas fue con mi mamá al lado, no pude sola. O sea, era tanto el desorden, porque además uno empieza a abrir, mejor dicho, o sea, por todas partes. Entonces tienes todos los días que ver tu eficiencia a los ojos, pero tienes que ser
tu yo más funcional. Y eso requiere de una fuerza interna gigante, porque tú tienes que ser valiente y tan valiente para no caer en los patrones en los que estabas, Total. pero además para tomar decisiones, para pensar más claro, para encontrar lucidez, para trabajar bien, para ser una persona que aporte valor en el trabajo en donde estás o empezar a trabajar, sí, o sea, dependiendo de la situación. Pero, uff, es durísimo. Y se me olvidó lo que me has preguntado. No, el papel de hablar de plata y del silencio relacionado ¿Ya? con la plata. Sí, entonces cuando estaba ahí, Lo importante fue que cuando fue. empecé a hablar y me di cuenta y de hecho, pues hoy estoy empezando un proyecto para enseñar muchas herramientas que he encontrado, no solamente son más, claro que tiene un efecto en el mundo económico súper importante, pero es puro desarrollo personal y gestión personal, dura y pura de muchos conocimientos también de la gestión empresarial que uno puede llevar a la vida, cositas que fui aprendiendo, ¿no? Mientras estaba en los negocios y emprendiendo, dije, ay, pucha, esto me sirve, no sé qué, entonces lo fui metiendo. Y un poco de mis herramientas y el camino que he tenido y que sigo, obviamente, investigando para que uno pueda pararse de ese pozo tan profundo, porque cuando uno está ahí, no ve, No parece que tú no verá. puedes ver, o sea, tú estás ciego, no sabes para dónde coger, Mm. o sea, como que has decidido tan mal las cosas que tú no sabes. Entonces lo primero que tienes que buscar es luz y esa luz la tienes adentro, ¿no? Esa inteligencia que tenemos, este cuerpo es una máquina maravillosa. Entonces, toda esa experimentación también que he podido hacer con mi propio cuerpo, con mi cabeza, con mis emociones, con todo, me han servido mucho. ¿Y cómo vamos a saber más de este proyecto? ¿Dónde te encontramos? ¿Te buscamos? ¿Cómo se llama? Cuéntanos un poquito más. Justo ahorita estaba grabando aquí en este estudio el primer capítulo. Nos pueden seguir en Instagram, en Spotify y en YouTube como El Corazón de la Estrategia. Ajá. Y pues es un proyecto para que tengamos estrategia liderada desde nuestro corazón, ¿no? Desde la coherencia con quienes queremos ser y con quienes somos realmente y que podamos ser lo que somos. Creo que va a salir Ya, muy bien. lo voy a oír cuando salga. Espectacular. Lau, pues de verdad, mil gracias. Ya ahí como para empezar a cerrar, ¿cómo estás hoy financieramente? ¿Cómo te sientes A con ver. tus finanzas? Mira que con retos estoy empezando un nuevo proyecto que requiere inversión, ¿no? Porque pues lo quiero hacer muy bien, que es este, el corazón de la estrategia. Contraté a alguien muy crack que también se llama Laura para que trabaje conmigo. Entonces, nuestra Lau. sí, tú también, súper. Entonces, pues requiere inversión, requiere creer mucho y requiere sobre todo entender que no estoy en la misma situación de antes, ¿no? Porque, por ejemplo, incluso poner mis ahorros en esto me hace sentir inestable, ¿no? Entonces, como que siento que, bueno, los festivales, por ejemplo, no tienen un flujo mensual, ¿no? Son tantos festivales, eso, claro, uno tiene que aprender a hacer flujo de caja, a, a responder con lo que toque, ¿no? Para mí, obviamente, los festivales son como mi gran responsabilidad, con mis socios también, pero en este momento es como entendiendo que no estoy en el mismo lugar, pero a pesar de eso, teniendo que hacer esfuerzos, ¿verdad? A nivel económico para poder apostarme a mí, de nuevo, ¿no? Y poder creer mucho en el valor también de mi visión y, y lo que sea que eso requiera. Entonces, he estado pasando unas semanas, diría que súper retadoras a nivel de, por ejemplo, síndrome del impostor, ¿no? Porque, no sé, de pronto cuando, no sé, para empezar esto, yo quisiera tener muchísima plata ahorrada, Sí. metida, invertida, todo, pero no, el momento se dio ahorita, esa no es mi realidad tampoco, no tiene por qué serla, no, sé que tengo herramientas para construir hacia adelante y que tengo que invertir y aún así pues lo voy a hacer.
Me encanta. Aquí tienes un par de socias que te van a Gracias. acompañar, no lo dudes. Nos Que vamos a llevar a además- toda la comunidad. Vamos. Sí. El podcast en vivo. Que además amo que lo menciones así, porque obviamente después de un reto grande llegas a un momento en donde estás mejor, pero siempre viene otro reto grande, entonces de Sí. pronto ya con mejores herramientas, mejor Total. toda la fortaleza personal que has desarrollado, pero no es como que el camino se haga más fácil, sino está con mejores, más preparado uno para eso. 100%. Oye, Entonces, gracias. Tenemos sí. una dinámica que hacemos al final y es la socia que estuvo antes de ti, que es Karen Carvajalino, te dejo una pregunta y luego tú vas a responder la pregunta y luego le vas a hacer una pregunta a la siguiente socia, ¿ok? Entonces la pregunta que nos hizo nuestra queridísima Karen es, ¿cuál es la mejor inversión que has hecho hasta ahora? En educarme. Me gusta. O sea, creo que he encontrado personas que me han enseñado mucho, o sea, en desarrollar habilidades, ¿sí? Como el no parar de aprender nunca. Esas ganas de querer autosuperarme, que ha sido este proceso, ha sido a través de cursos, de muchos incluso no alcanzo a hacerlos y todo, pero creo que en educación siempre va a ser la mejor inversión. Espectacular. Esa es la misma respuesta de Warren Buffett, de hecho. Sí. Ah, sí, espectacular. Sí. ¿Y cuál es la pregunta que le dejas a la siguiente socia? Ok, ¿qué habilidades Ujú. necesitas desarrollar para lograr ese sueño que tienes? Me encanta. Ya quiero que me la respondan. Ay, pues la uno, qué espectáculo de conversación. Me encantó. Creo, ya sabíamos que iba a ser increíble, pero superaste todas las expectativas con también abrirte, contarnos tanto de todo esto, que sé que no es fácil, así que de verdad, mil gracias, porque creo que va a generar un impacto muy grande simplemente que la gente vea que se puede hablar de esto desde este lugar, con también la tranquilidad de entender que hay unos retos, que uno quisiera haber hecho las cosas diferentes, pero que también siempre se puede dar unos pasos diferentes. Entonces, estoy muy emocionada. Socia, cuéntales a las personas cómo nos pueden seguir y demás. Bueno, Lau, de verdad, muchísimas gracias. Y si a ustedes esta conversación les movilizó algo, les hizo tener dudas, preguntas, o les dio un poquito de luz en el camino y les dijo, oiga, de repente estoy hundida en deudas, pero hay un camino, hay una solución, hay unas herramientas, creo que ya cumplimos nuestro objetivo con este episodio. ¿Sí Sin o no? duda, sin duda. Estén pendientes, todas las semanas sale un episodio nuevo. Los miércoles. Perdón, miércoles en la mañana y nos pueden seguir en @lasocias.podcast en TikTok, Instagram, YouTube, Spotify y nos vemos. Ah, una cosa más, hablando de educación, recuerden, Las Socias es un proyecto de TIA Invest. En TIA Invest nos dedicamos a formación para mujeres en finanzas e inversión. Si este tema les resuena y quieren empezar a tomar herramientas, cursos, etcétera, vayan y búsquennos en www.tiainvest.co. Espectacular. ¿Se Lau, acabó ¿quieres- la pauta? Sí, gracias. Última palabra para Antes de que nos despedirnos. despidamos, ¿quieres decir algo? No, súper. Si hay personas que resuenan con esta carga emocional y física que son las deudas, pues decirles que sí se puede, que todos los recursos están adentro de uno, solamente se trata de construir una estrategia liderada por el corazón. Ah, Nos vemos en un próximo capítulo para hablar de dinero, poder y decisiones entre socios. así es. Chao, chao.